Sí, gracias, presidente. Buenos días, señorías. Bueno, estamos hablando de elementos del patrimonio etnográfico asturiano. Nosotros creemos que, primero es importante ampliar su definición, porque, como ya dijo algún grupo aquí primero, la definición, sobre todo el patrimonio inmaterial, en la legislación del 2001 queda incompleta. Y sí quisiera fijar un punto de partida. Es decir, estamos hablando, cuando ya nos pasamos al material, el inmaterial habría que definir, sería un tema amplio, quizás hasta de debate, que debemos incluir ahí. La realidad es que, según las cifras que varían, pero hay un consenso en que hay entre 15.000 y 20.000 hórreos y paneras en Asturias. Y yo creo que cualquiera de nosotros que somos asturianos y que paseamos por Asturias sabremos que muchos de ellos no están en el estado de conservación que nuestro patrimonio merece. La legislación en materia etnográfica no es, hay que decirlo, lleva tiempo sin ser la que debe ser. O sea, ya en el año 73 se decía que esto lo tenían que hacer, fíjense usted si ha llovido, se daba la conservación municipal. Al final, muchos de los ayuntamientos no tienen recursos y lo que tenemos es el estado de nuestro patrimonio etnográfico, especialmente hórreos y paneras, en este estado. También hay que decir que se necesita una apuesta decidida por esto. Yo puedo entender que ahora el Gobierno me diga que no tiene suficiente presupuesto, que no tiene suficiente financiación. Pero cuando la hubo, no fue aquí, donde el tema cultural ustedes pusieron las mayores partidas presupuestarias. Solo hace falta repasar los presupuestos de los años 2007, 2006, 2005 y verán que las partidas presupuestarias culturales, que algunas llegaron a ser tremendamente importantes, no iban precisamente al patrimonio etnográfico asturiano. Por lo cual, nos parece que sí alguna vez habrá que pararse en serio, mirarlo y ponerse a legislar y, sobre todo, a hacer, porque tan más que legislar, hacer sobre este patrimonio. Una de las cosas que dice esta proposición, y nosotros, hay una palabra clave, que es una estrategia. Ha habido acciones en favor del patrimonio etnográfico asturiano, sí ha habido, pero deslavazadas y nunca marcadas en un marco general que llevara acciones a medio y largo plazo con una consignación presupuestaria suficiente para que esto tuviera al final un reflejo y que fuera visible. Vuelvo a repetir, el patrimonio está en muy mal estado y solo hay que ver que o no han existido o bien han fracasado. Viene en esta proposición la eliminación del IBI. Nos dice la portavoz del Grupo Podemos que porque son los únicos bienes muebles, ¿no?, que están grabados por el IBI. Podemos estar de acuerdo, pero yo también digo que si queremos animar a que los propietarios lo reparen, démosle aparte facilidades y esta nos parece perfectamente una de ellos. No seremos nosotros quienes se opongan a la eliminación de un impuesto. ¿El personal especializado? Pues sí, por supuesto que sí. A veces sobre los consejos asesores, podemos hacer 40. El problema no es ser efectivos, solamente que trabajen, que tengan lo que ahora se llama hoja de ruta y que tengan un plan a medio y largo plazo. Podemos hacer 1000 consejos asesores para reunirlos una vez al año o ninguna. Pues por muy buenos que sean los expertos, que a veces lo son, y yo no los voy a discutir, poca efectividad les vamos a dar, si eso es lo que nos tomamos. Si sacamos aquí las reuniones de los consejos, normalmente, no solo en este ámbito, pues veremos que lo que es su hoja de ruta de trabajo no es precisamente muy dilatada. La línea presupuestaria, como no, porque si no, nos quedaremos en papel mojado. Pero mire, yo no quisiera terminar sin hablar de algo. Todo esto estamos de acuerdo, yo creo que la proposición es conveniente, pero yo aquí sí voy a dar un giro, que es nuestra posición general. La dije en el Chao San Martín y cada vez que yo bajo aquí con un asunto de turismo o cultura, se la recuerdo a ustedes. Mire, hay que dar un giro etnográfico del patrimonio que permita romper con el suelo de la compartimentación disciplinar. ¿Qué significa esto? Si cogemos ya desde el punto de vista de las disciplinas a la etnografía como un rincón, lo asociamos a determinados valores concretos que son reales y que están ahí, pero lo dejaremos en una esquina. Esto tiene que ver con toda la cultura, incluso con la actual, y tiene también que ver con el turismo, y tiene que ver con todo, y tenemos que hacer de esto, de la etnografía, algo más allá que que unos bailes regionales o un hórreo que está en las zonas rurales. Y esto lo digo yo, que sería la verdad un académico osado, ¿no? Sino las modernas teorías del patrimonio etnográfico que en España se están dando, dicen que aparte no lo podemos dejar en culturas materiales, agrarias o subalternas. El patrimonio etnográfico, como se ha hecho en muchos sitios hasta ahora, hay que integrarlo en lo que es toda nuestra política cultural. No lo vamos a dejar como el folclore, como una cosa, típica y una cosa del pasado, que es lo que se hacía y lo que se venía haciendo incluso académicamente hasta hace relativamente pocos años. Pero a nosotros nos gustan las Asturias que está a la cabeza, las Asturias que está en la modernidad. Y vuelvo a repetir, ahora enlazo con lo que dijo otro portavoz, no sería malo una ley de mecenazgo que también tuviera especial incidencia, porque las leyes de mecenazgo dejan que dirija lo que es la política cultural el propio Gobierno, porque usted decide en qué se puede invertir con más o menor ventaja fiscal o en no, con lo cual al final la dirección de la política, en este caso cultural, de restauración del patrimonio, aquí etnográfico, de nuestros obras, de nuestras paneras, quedaría en manos del Gobierno.
porque sería donde ustedes priorizarían el Gobierno de Asturias, y ahí sí que habría que marcar unas líneas estratégicas y cuál es la apuesta. Nosotros creemos que una ley de mecenazgo, en este caso, bien, conociendo las limitaciones que puede tener una autonomía, pero las hay en otras autonomías, y con esas mismas limitaciones, están a la cabeza y están teniendo resultados sobre elementos concretos del patrimonio bastante aceptables y en algunos casos espectaculares. Y no voy a comparar el patrimonio asturiano con el Coliseo de Roma, pero cuando Italia de la crisis no pudo más, tuvo que dar una subvención del 100% para restaurar el Coliseo. Hoy esa ventaja fiscal está recuperada con creces. La propia Francia utiliza esto en lo que es los bienes elementales del patrimonio. El Gobierno dirige, hay una desgravación fiscal. Si nosotros hiciéramos esto, probablemente el aspecto de los tesoros, nuestras maneras, no es el que contemplamos todos cuando vamos por las carreteras de Asturias. Por eso nosotros vamos a apoyar esta, aunque tenemos nuestros matices, y nosotros probablemente hay cosas que nosotros no, las estableceremos de otra manera, pero sí creemos que es necesario, que debe haber una estrategia en este campo, y vamos a apoyar esta proposición. Gracias, señor de Rueda.